El bosque Hoia Baciu es uno de los lugares más reconocidos de Transilvania y Rumania. El área se tornó famosa en 1968, aunque los locales de Baciu Floghesti y Cluj-Napoca ya le temían a algo desde antes. Dicen que sus antepasados les dijeron que una vez que alguien entra en el bosque, todos los temores del subconsciente se convierten en vivo y aparecen a los que se aventuran allí. Durante mucho tiempo, el bosque Hoia Baciu fue considerado tabú y un lugar condenado. El primero que estudió el fenómeno paranormal en el bosque fue el biólogo Alexandru Tamizar. En la década de 1950, pasó mucho tiempo estudiando cada pulgada del bosque. El 18 de agosto de 1968, Emil Bernea, técnico militar, junto con su novia y otros dos amigos, se aventuraron en el bosque, cuando de repente un extraño objeto apareció en el cielo. El aparato volador extraño comenzó a brillar y luego rápidamente se aceleró hacia el cielo. Emil Bernea logró capturarlo en su cámara. Ufólogos consideran sus imágenes las más precisas de un ovni captados en Rumania y algunas de las mejores imágenes de un ovni en el mundo. Las imágenes se volvieron famosas en todo el globo terráqueo cuando en 1977 fueron presentadas en un congreso internacional de ufología en Acapulco, México. Hoy en día, el bosque Hoia Baciu sigue fascinando. El área se hizo famosa entre los fenómenos paranormales y especialistas de todas partes. Equipos de investigadores prominentes de Alemania, Francia, los Estados Unidos y Hungría visitaron el bosque Hoia Baciu. Últimamente, el bosque ha sido incluido en numerosas listas como el lugar más alarmante del mundo, junto con otras áreas en las que la gente dice que puede experimentar fenómenos aterradores, como en el desierto de Mojave, la brisa de la bahía de los Estados Unidos, la especie Arenzano en Italia, Hesdalen en Noruega, Belo Horizonte en Brasil, o la montaña Kailasa en el Tíbet. Transilvania es una localidad en el centro de Rumania que es popularmente relacionada con vampiros y otras criaturas mitológicas. El lugar, con sus castillos y pintorescos paisajes, se ha convertido en una atracción turística. Entre las zonas más populares se encuentra el conocido castillo de Drácula. Esta construcción sirvió de inspiración para que Bram Stoker escribiera su famosa novela. Las historias fantásticas abundan en la región y aunque la mayoría tienen a los no muertos como sus protagonistas, hay una historia que va ganando popularidad entre los visitantes. Se trata del Triángulo de las Bermudas de Transilvania, el bosque Hoia Baciu, donde los eventos paranormales abundan y cada vez se pierden y mueren más personas. El bosque de 250 hectáreas tiene un origen tan inquietante como los eventos que ocurren en él. Nadie sabe la fecha exacta del primer suceso, pero sí los detalles que causaron conmoción en los poblados cercanos. Un pastor paseaba cerca del borde del bosque con su rebaño. Esta era su ruta habitual, la cual había transitado en innumerables ocasiones. Pero ese día, algo inusual alteró la rutina. Una de sus ovejas se apartó del rebaño y marchó hacia la espesura del bosque. Decidido a recuperarla, el pastor se internó en las profundidades del mismo, junto con sus 300 ovejas. Nadie volvió a verlo a él ni a su rebaño. Se organizaron grupos de búsqueda, pero no encontraron ni siquiera huellas en el suelo. El pastor había desaparecido, literalmente sin dejar rastro. El bosque, objeto de diversos estudios, al que no solo los amantes de lo paranormal han mostrado interés, pues científicos de varias universidades del mundo se han dado cita en Hoia Baciu en busca de respuestas.
Una de las interrogantes más grandes se dio tras un estudio de la vegetación en la zona. Plantas de apariencia bizarra y árboles con malformaciones inexplicables son algunos de los ejemplos encontrados en el bosque. Algunos ejemplares fueron llevados a un laboratorio, pero ninguno logró sobrevivir fuera del bosque. También llama la atención un claro en medio del bosque donde no crece nada. Los estudios de suelo comprobaron que la tierra en ese lugar es normal. Sin embargo, nada de lo que intentaron plantar logró crecer. La creencia popular sobre el claro es que se trata de la zona donde los visitantes extraterrestres hacen su descenso a nuestro planeta. Visitantes de otro mundo. En los años 60, los alienígenas eran un tema popular. En 1960, el biólogo Alexandru tomó una serie de fotografías donde se podría apreciar claramente un disco de luz flotando en el cielo sobre el bosque. Un par de años más tarde, Emil Brunea tomaría sus famosas fotografías de otro objeto volando sobre el lugar. Las fotografías atrajeron la atención de una universidad cercana que inmediatamente lanzó una investigación en la zona. La misma se mantiene hasta la actualidad y, aunque no han revelado mayores detalles, sí que han generado especulaciones. Desde 1970, el bosque se ha convertido en un lugar ideal para la observación de ovnis, pues las luces de tonos naranjas y verdes pueden apreciarse de noche sin siquiera la necesidad de equipos especializados, y las historias de seres vistos entre los árboles y la oscuridad han sido bastantes como para no tomarlos en serio. Las leyendas que se han creado alrededor del bosque se alimentan de los testimonios de los valientes que han entrado y vivido para contarlo. Existe un consenso sobre la sensación experimentada una vez dentro del bosque. Los testigos aseguran haber sentido mareos, náuseas, dolores de cabeza, ansiedad y como si algo los estuviera observando de cerca. También se han referido a la inexplicable aparición de erupciones en la piel y quemaduras con formas extrañas. No sorprendería que existiera una criatura vigilando entre los árboles. Se han reportado avistamientos de criaturas humanoides de ojos verdes brillantes. Estos podrían ser alienígenas o algo más, ya que los expertos sobre el bosque tienen la firme creencia de que Hoia Baciu es de hecho un portal a otro mundo. Esto explicaría las desapariciones y las criaturas que supuestamente habitan ahí. Perdidos y no encontrados. Las desapariciones son algo común en Hoia Baciu. Los números de visitantes que no regresan han ido en aumento debido a la popularidad del lugar. Aunque es fácil perderse en un terreno de ese tamaño, pero sorprende que no se encuentren rastros de los perdidos. Uno de los casos más populares según los locales es el de una niña de 5 años que vivía cerca del bosque. Una tarde, la niña se encontraba sin supervisión adulta y caminó hacia el bosque. Se internó en él y nadie volvió a verla. La familia la buscó durante varios meses y finalmente habían perdido la esperanza de reencontrarse con la pequeña. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando 5 años más tarde la niña reapareció? Vestía la misma ropa y no había envejecido ni un solo día. Aunque para los locales pasaron 5 años, para ella transcurrieron solo unos cuantos minutos. Quienes caminan dentro del bosque experimentan desorientación y en muchos casos pérdida de memoria, lo que les imposibilita el hacer un recuento de lo experimentado dentro del bosque embrujado. Las brújulas se ven afectadas por la energía del lugar y los aparatos electrónicos muestran interferencias cuando son utilizados dentro del bosque. Hay quienes afirman que se podría tratar de una entrada a otra dimensión, dando así la explicación a todas esas desapariciones. Desde el más allá. En Hoia Baciu también habitan los fantasmas. Estas apariciones han sido documentadas en video y fotografías. Existen diversas teorías sobre el origen de estos espíritus. Una de ellas incluye a Vlad el Empalador Drácula, famoso rey que inspiró la leyenda.
La afición del joven rey por la sangre es conocida. Se dice que en diversas ocasiones Vlad el Empalador abandonó cadáveres en los límites del bosque y también practicó ejecuciones en Hoia-Baciu. Algunos van más allá y aseguran que el espíritu del propio Vlad Drácula vaga por el bosque buscando la sangre de los incautos. Otro fantasma popular es el de la novia de Hoia-Baciu. Cuenta la leyenda que una joven se encontraba paseando por el bosque junto con su prometido y sin darse cuenta terminaron tomando caminos separados y jamás volvieron a reunirse. Se dice que el fantasma de la joven vaga por el bosque con su vestido blanco. Solo ha sido vista por mujeres y niños pequeños, a quienes saluda buscando atraerlos a la profundidad del embrujado bosque. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el bosque Hoia-Baciu. Gracias y hasta la próxima.